Un poquito les voy a contar bueno, mi trayectoria a nivel de formación y muy brevemente, y luego un poco lo que he estado haciendo a nivel de curro, y luego ya nos meteremos más un poquito en el berenjenal de animar en gris, que bueno, que espero que sea interesante. Entonces, voy a compartir pantalla rápidamente. Yepa. Eh, que esto no sé si es más interesante o menos que mi cara, pero bueno, ahí estamos. Pa, 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 pa. Bueno, pues la animación de Gris y un poco de dónde vengo. Bueno, pues ya estoy presentado, así que vamos a ahorrarnos esto rápidamente. Adrián Miguel, lead animator en Gris. Y también hago un cómic que lo tengo un poco abandonado, pero bueno, que ahí está. Que no tiene nada que ver con Gris, ¿eh? O sea, lo aviso desde ya. Es menos bonito y es un poco más tétrico. Yo me formé, bueno, yo soy tinerfeño, estoy licenciado por la Universidad de Bellas Artes de La Laguna, o sea, por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y mientras estaba haciendo la uni, en el cuarto año de carrera, surgió de manera absolutamente aleatoria la posibilidad de hacer un máster de animación tradicional. Que le impartía bueno, pues la Casa Animada, que es una pequeña productora de animación en Tenerife. Y yo me apunté no porque tuviese interés en la animación, que de hecho me gustan las producciones animadas y tal, pero nunca había pensado que yo fuera animador, ni que se me diera bien, ni que tuviese ningún gusto por ello. Yo lo que quería hacer era cómic, yo quería hacer novela gráfica, ese tipo de cosas. Y entonces pensé, porque muy inteligente no he sido nunca, digo, hostia, pues si me meto en un máster de animación tradicional, que es tradicional, lápiz y papel, que eran como 700 horas, una cosa así, al mismo tiempo que curso cuarto de carrera, voy a dibujar un huevo, ¿no? Y pues con eso seguro que saco mano. Entonces me metí solo por eso, por, por, porque alguien me obligase a dibujar un montón. Y allí descubrí que, oye, pues lo de la animación, hostia, pues era más divertido de lo que yo pensaba, de que no se me daba del todo mal. Y dije, oye, pues con esto tiro para adelante. Y después de eso, cuando terminé la carrera, que hice un pequeño corto de animación con un compañero de clase y tal, y se estaba consolidando bastante aquello de la animación, por aquel entonces el tema de la animación a nivel de producciones animadas no es como ahora, que ahora, coño, pues existe Klaus, ¿no? Hay bastantes más producciones animadas, de hecho hay un montón de producciones animadas en las Canarias por una cuestión de cambios de fiscalidad, es decir, es más barato hacer producciones allí y hay un montón de estudios. Pero en aquel momento no, en aquel momento yo me tuve que marchar porque no había posibilidad de trabajar de eso en las islas y mucho más, o sea, más, muy difícil encontrar producciones en España y mucho menos en las islas. Entonces acabé en un máster de creación de videojuegos impartido por la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona, que lo impartía Dani Sánchez Crespo, que yo creo que ustedes ya que son un público más joven, no creo que se acuerden, pero aquí en Cataluña se hacían los Invisimals, que eran como una franquicia de Pokémon, y el que lo llevaba era Nograma Technologies, que no solo hacía videojuegos, sino que además gran parte de la gente que trabajaba allí, los mandamases, digamos, también daban clases en el máster de la Pompeu. Y fue una experiencia súper guay, que estás 9 meses ahí haciendo un proyecto de videojuego. Y ahí es cuando se unieron como las dos cosas, ¿no? Lo de animar y lo de videojuegos, que era también otra pasión, que no sabía que iba a tener su fruto, pero resulta que videojuegos pues salía como mucho más rentable que todo el tema de producciones animadas, sobre todo de cine, ¿no? Básicamente, cuando terminé el máster, en Novarama me contrataron como animador 3D, trabajé en 3 títulos de Invisimals y, y en 2016 tomé la feliz decisión de decir, bueno, ya estoy ya de los videojuegos, está guay, pero no es lo mío, porque tenía este punto después de 3 años, al final te das cuenta de que las producciones ni siquiera en grandes estudios, porque en Nograma era pequeño, eran como 30 personas.
te das cuenta de que el trabajo en una producción tuyo es como de rueda de engranaje, ¿no? Eres parte de un equipo muy grande, de muchas piezas móviles por todas partes y tú tienes que ser lo menos tocapelotas posible y aunar y remar en la misma dirección que el proyecto, ¿no? Y eso está muy guay, porque al final acabas haciendo proyectos chulos con gente muy guay, pero también tiene un punto de que la cuestión creativa no la desarrollas tanto, ¿no? Entonces, en el 2016 yo dije que, bueno, que con los videojuegos me iba a tomar un descanso, me iba a tomar un año sabático y que que iba por fin a hacer lo de los cómics, que era esta idea que yo tenía, ¿no? Y no pasó un mes y me mandó un mail a Conrad Rousset con estos concepts y me dijo, mira, que estamos buscando un animador tradicional, que estamos haciendo un juego y que va a tener esta pinta. Eh, y yo me quedé así como diciendo, en plan, no puede ser. O sea, eh, este estilo artístico, yo no lo he visto en ningún videojuego. En ilustración sí, ¿no? Pero en videojuegos esto no lo había visto, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues esto es una oportunidad y voy a pillarlo. Así que lo del cómic lo dejé por ahí. Y estuve con ellos trabajando, que eran en aquel momento 3 personas nada más. Eran Conrad como director creativo, ¿cómo se llama? Y Adrián Rouget, Adrián Cuevas y Rouget Mendoza, que eran 2 ex programadores de Ubisoft, que decidieron que, bueno, que les interesaba el tema de la producción indie y se juntaron los 3 y entonces, bueno, pues faltaba un animador, bueno, faltaba mucha más gente, pero el primero que pillaron fue a mí. Y bueno, Gris, para el que no lo conozca, eh, pregunta rápida. ¿Todo el mundo conoce Gris? ¿Hace falta que ponga un tráiler para que sepamos un poco de qué estamos hablando? Sí, sí. Puedes ponerlo, puedes ponerlo. Yo creo que ¿Sí? Bueno, que tampoco es que vaya a ser aquí eh, súper rompedor, ¿eh? Lo voy a buscar en YouTube. A ver tú. es lo que hacemos todos, ¿eh? Hombre, es que es donde está mejor eh, guardado y conservado. Vale. Pop, 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 pop. ¿Estoy presentando ahora mismo? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues este es un poco el, el acabado final del juego, ¿no? Epa. Perdón, pero está sonando algo. Jesus Christ. Hem perdut l'Adrián, ara suposo que es tornarà a connectar. Ara. Vale. Ja ho
vuelves a estar por aquí, Adrián. Ya, que me puse de gatillo rápido y le he dado al botón que no era. Perdón. Tranquilo. Bueno, lo que les estaba comentando, pues un poco ya han visto el acabado final con respecto a los concepts. Y yo cada vez que veo el tráiler, bueno, cada vez que veo Gris, digo, madre mía, qué locos estábamos. Qué cantidad de trabajo, mancho. Entonces, volviendo un poco a la charla, perdón. Disculpen. Pop. Pues esto era un poco de información general del proyecto y ahora comienzo a hablar un poquito de la animación. Pero bueno, básicamente, solo para que sepan, básicamente nosotros somos Nomad Studio, somos un grupito muy pequeño de desarrolladores aquí en Varna. Nuestro director creativo y director de arte es Conrad Rousset. Para el que no lo conozca, por favor, seguidle en Instagram. Es una máquina, un artista increíble. Y toda la idea de Gris viene de él. Conrad era, bueno, y es un ilustrador muy bueno, que ha trabajado con, bueno, pues yo creo que con todo Cristo. Y llevaba 7 años haciendo ilustración publicitaria antes de dedicarse al videojuego. Y este punto de la ilustración publicitaria como que la tenía ya muy por la mano. Llevaba 7 años y el tío como ya sentía que no había mucho desarrollo creativo por ahí y, y tenía mucha inquietud con el tema de videojuegos porque él, bueno, pues se considera un gamer de toda la vida, de estar jugando siempre y quería probar, ¿no? Él por su cuenta. Los programadores, como ya los comenté, Ruchi Mendoza y Adrián Cuevas, y se juntaron y también con Berlinis, que si no conocen a Berlinis como grupo, son un trío italiano-catalán muy bueno, que se ocuparon de hacer la banda sonora. Los pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y en opinión personal, la banda sonora es yo creo de lo mejorcito de Gris. Y a todas estas, el juego lo publicó Devolver Digital, que en aquel momento andaba buscando diversificar un poco el portfolio. Devolver es una empresa relativamente pequeña, un publisher tejano, que se dedica a financiar juegos indies y distribuirlos. Y se interesaron por nosotros, aunque Gris no se parece nada al resto del portfolio. Si no saben quiénes son Devolver, son la gente de Hotline Miami, del Katana Zero, de Enter the Gungeon. O sea, que son gente que hace juegos, tiende a funcionar con juegos muy arcade y con una tendencia a lo gamberro bastante punky. Pero en aquel momento andaban pensando, hostia, pues molaría también tener algo que no fuera únicamente esto por diversificar un poco el portfolio. Y contactamos con ellos, se interesaron en nosotros y dijimos, oye, pues mira, pues fantástico, porque básicamente nos financiaron todo el juego y fueron muy respetuosos con la visión creativa de Gris. De hecho, uno de una de las bromas internas que teníamos era que siempre nos decían que todo estaba bien. O sea, nosotros le mandábamos milestone, que son las entregas que tú haces a cada X tiempo para demostrarle a la peña que te financia el juego de que verdaderamente estás trabajando en el proyecto. Entonces tú le envías los avances, ¿no? Básicamente. Y le enviábamos los avances y nos decían siempre que todo estaba bien. Nos lo decían siempre así, como, no, todo está bien, sigan para adelante. Que dudábamos de que se mirasen las entregas. Y entonces teníamos la duda y decíamos, hostia, mira que estos tíos son unos punkis. A ver si no será que no se están mirando nada. Y entonces en una entrega lo que hicimos fue entregarle la misma entrega 2 veces, la del mes pasado, a ver si nos decían algo. Y sí, efectivamente, se la miraron, oye, que esta es la entrega la entrega de marzo, que la que toca ahora es la de abril. Y nada, con eso pusimos a prueba el hecho de que sí, que esta gente se lo miraba y que le parecía bien, que apoyaba cada una de las decisiones artísticas que tomábamos.
Y lo acabamos sacando en Switch, no por nada, sino porque nosotros queríamos salir primero en PlayStation. En aquel momento todavía brillaba mucho la cuestión de Journey como un juego indie de referencia y lo queríamos sacar en la misma plataforma, en PlayStation. Pero Sony había cambiado de planes y no estaba tan interesada en los indies, no estaba tan interesada en aquel momento en publicitar el mercado indie. Así que al final acabamos saliendo en Switch y la verdad que la cosa salió bastante bien, aunque más tarde sí que hemos sacado a Gris en varios ports, entre ellos PlayStation, también en iOS y en Android, diría. Vale, esto viene siendo un poco del resumen de la situación, ¿vale? Entonces, ya metiéndonos más en faena, el tema de la animación en Gris. Vale, hay 3 pilares que había que tener mucho ojo a la hora de animar en Gris, ¿vale? El primero es la estética. Entonces, les voy intentando enseñarles un poquito cada uno de los 3 de las 3 cuestiones principales de la animación. Una de ellas anda por aquí. A ver. Es el tema de la estética. Entonces, si saben algo del trabajo de Conrad Rousset, es que, bueno, es una persona muy perfeccionista y muy particular con la estética, ¿vale? Y Gris queríamos que fuera un juego que destacase específicamente por esto. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, como la filosofía general era intentar conseguir que una ilustración de Conrad fuera jugable, ¿vale? Ese era un poco el objetivo. Entonces, a nivel de los primeros pasos, de ponerse de acuerdo en qué era cómo íbamos a definir esta estética, lo primero que hicimos fue en plan de, bueno, no hay diseño todavía de la protagonista, pero un poco vamos a ir encontrando cómo se mueve. Entonces yo hice esto, todo así, sin diseño, sin nada. Me dicen, mira, necesito... De hecho, esto fue muy gracioso, porque yo tuve una conversación con ellos en un bar, con esos 3 muchachos, con Conrad, Lucy y Adrián, y me dicen, ¿tú sabes un juego que se llama Cuphead? Y digo, sí. Dice, pues nosotros queremos eso. Digo, mi madre. Entonces, después del pequeñito infarto que me dio aquello, dije, bueno, vale, básicamente lo que ustedes quieren es animación muy fluida, ¿no? Con muchos dibujos, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a ir encontrando un poco ese estilo. Entonces, a base de pruebas, de ensayo y error, la animación y las ilustraciones de Conrad se fueron poniendo de acuerdo. Entonces, este primer boceto es eso, es un boceto, está absolutamente sucio y no tiene ni siquiera el modelo final de lo que va a ser la niña, ¿no? Pero era para saber un poco qué feeling daba, ¿no? Y entonces había un montón de ideas muy locas al principio con el vestido, ¿no? Pues el vestido será líquido, cambiará de forma, de arriba para abajo, no sé cuándo, no sé qué. Eso al final quedó en el juego, pero no quedó de esta manera. Entonces todo ese tipo de cosas que en el papel se dicen, o que se dicen en una conversación en un bar, oye, pues el vestido va a ser líquido. Vale, líquido ¿cómo? ¿No? La animación quieres que sea muy fluida, quieres que se note que sea a lápiz. Vale, guay, pero ¿cómo? Entonces había que aterrizarlo. El primer feedback que me dieron de esto, que rebotaba mucho, demasiado arriba y para abajo, y que el vestido, este tipo de abstracción, no era lo que tocaba. Digo, no, vale, ok. Siguiente prueba, pues ya teníamos el diseño un poco más acabado. Conrad me dio esto, vale, ok. De hecho, no, perdón. Esto, no, estoy mintiendo. Esta es la siguiente prueba que hice. Entonces, esto se empezaba a parecer más a lo que era ya el diseño de la muchacha, sin ser todavía el diseño final. Y aquí quise probar yo una cosa. Aquí intenté sacar yo músculo de animador, de decir, mira cuántos pliegues soy capaz de animar. Mira cuántas putas arrugas hay aquí, arriba y abajo. Qué maravilla, ¿no? Entonces, mi idea era como un poco destacar como animador y decir, hostia, pues puedo hacer cosas complicadas, ¿eh? O sea que agárrense. Y el feedback que me dieron, que me dio Conrad, fue en plan de, no, esto es mucho ruido. Esto de aquí, todo este rollo de la falda aquí delante, marea.
esto de aquí, montón de detalles innecesario. Digo, hostia, vale, muy guay. Pues entonces la animación tiene que ser más minimalista, más parecida a los diseños de él, ¿no? Yo creo que aquí empezaba... Aquí empieza la fiesta. Aquí empieza la fiesta. Entonces, Conrad ve esas dos animaciones que yo hago y me dice, vale, pues yo las cojo y a partir de aquí, sobre todo de la última, te voy a hacer las versiones de lo que yo querría, ¿no? Y entonces me manda esto. Y digo, bueno, pues vamos a probar esta cosa porque se hablaba mucho de formas geométricas con el vestido. Entonces vamos a probar con esta cosa, con la cosa esta tipo bandera. Digo, pues venga, para adelante, sin miedo. Y entonces hicimos esto, que obviamente no coló. Y nos volvimos bastante locos, ¿eh? Con esta cosa, esto lo probamos fuerte. Le dimos un par de pruebas con tamaños distintos. No nos rendíamos. Para adelante también con esto. Absolutamente hierático este rollo de la línea recta. Y finalmente. Ah, no, espérate. Es que hay más versiones. Joder, ya no me acordaba. Hay un pliegues. Esto era una super idea que tuve yo para un DLC. Tampoco les hizo gracia. Y finalmente empezamos ya a centrarnos en lo que sí acabaría siendo el diseño final. Entonces, basándome en los últimos dibujos que me había visto Conrad, empezamos a ver que, oye, este podría ser un poco el feeling, este podría ser un poco el ritmo que tiene, ¿no? Y aún así, me daban un feedback, que creo que está todavía por acá sin terminar. Sí, todavía me daban un feedback de que, aún así, esta ondulación que tiene por encima del vestido era too much, era demasiado. Esto se mueve demasiado para lo que estamos buscando. Entonces, encontrar la estética, empezaba a encontrar adjetivos fuertes que se mantenían. Tenía que ser elegante, tenía que ser minimalista, tenía que no tener mucho ruido. Y al final lo que acabé utilizando este run como base, y lo que hice fue repetir 2 veces la misma animación de correr, es decir, que da dos pasos, dos rebotes, y lo que hice fue doblar el número de frames que tenía en la ondulación en la parte alta del vestido para hacerlo mucho más lento. Y además de eso, añadí estas ondulaciones con 24 dibujos pues, o 24 frames, tenía como mucho más espacio para que respirase y cuadrase con la atmósfera tranquila que se buscaba en Gris, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la estética, que es un proceso que con Conrad ahora lo seguimos repitiendo, que es cuando hacemos cualquier personaje nuevo, lo primero que hacemos ahora es un ciclo de correr, y ese ciclo de correr le damos 1000 vueltas y vamos buscando cada uno de los detallitos, pues sí que esta esquina, la longitud de la zancada, cuánto rebota la cabeza, ese tipo de cosas las vamos puliendo hasta que estamos contentos con el resultado. La otra cuestión que había que cuadrar era el pipeline, ¿vale? Y el pipeline de Gris es una fiesta, porque básicamente Gris está animado todo con Photoshop, ¿ok? Entonces, esto es algo que yo no recomiendo para nada, animar con Photoshop todo un juego. Pero ¿por qué se eligió esto? Básicamente porque todo el equipo de arte funcionaba con Photoshop. Es decir, que la comunicación entre el equipo de animación y el equipo de arte era súper sencilla si el equipo de animación trabajaba en Photoshop. Entonces, yo sabía animar en Photoshop de manera muy básica. Y entonces digo, bueno, pues no hay problema. Yo animo Photoshop, y que es un software que todo el mundo comprende, y tiramos para adelante. ¿Qué pasa? Que Photoshop es una herramienta pésima para animar, porque bueno, es un software para otras cosas, ¿no? Entonces, como mucho, me hice yo un par de atajos de teclado para pasar de un frame a otro y darle a play,
y poco más. Con capas y bajando opacidad de las capas anteriores y de las capas siguientes y así iba animando. Aparte de eso, es verdad que nos generaba muchas ventajas porque podíamos utilizar todas las herramientas que tiene Photoshop a la hora de... A ver si aquí está. Snyder. De modos de fusión de capa, por ejemplo. Entonces, un mismo frame, un mismo dibujo, estaba subdividido en un montón de capas distintas que todas tenían como algún tipo de modo de fusión de capa distinto. Esto, por ejemplo, es el sombreado del pelo. Esta es la línea, que no se nota mucho, pero intenta imitar el lápiz. Esta es una mancha de acuarela en modo multiplicar, que está encima del pelo y es lo que le da no solo esta manchita, sino también esta potencia de saturación, el color del pelo y las manchas de acuarela que están sobre el vestido, que no sé si se aprecia mucho cuando cambia, pero ahí está toda esta cuestión de texturita y las manchitas que hay en la cara. Y cada frame tiene, y creo que el color, no, el color está aquí, vale. Y cada frame es una cosa de estas, ¿vale? El idle, que es la animación de cuando el personaje está absolutamente quieto porque el jugador no hace nada, pues tiene 20 dibujos de estos, y el correr, creo que eran 24, y el frenar, que es la transición de correr a pasar a idle, pues tiene 8, y así. Esta es un poco la movida de trabajar en Photoshop, que tenía... Y básicamente funcionamos un poco como les enseñé antes. ¿Dónde guardé esto? Voy a andar por aquí. Va. Que funcionaba en base a elegir una acción, es decir, ¿qué acciones puede hacer el jugador? Pues el jugador puede correr, saltar, cantar, que es una de las habilidades que puedes hacer en Gris, ¿no? Entonces Conrad hacía un único dibujo que ejemplificase esa acción, pues ya fuera correr, ya fuera cantar y tal. Esta es la de cantar, y Conrad iba explorando distintas formas con el vestido, distintas siluetas y distintas ideas de cómo se podría mover y tal. Esto me lo pasaba a mí. Cuando elegíamos una que, en este caso creo que fue esta más o menos la que acabamos utilizando, una mezcla entre esta con una falda parecida a esta, y yo la animaba. Básicamente hacía como una versión súper guarra, muy abocetada. Si Conrad veía que tenía sentido el movimiento, se aprobaba y yo lo pasaba limpio, y la pasaba limpio únicamente a línea. Y luego teníamos un equipo de limpieza que se ocupaba de un equipo de 3 artistas muy buenas, que se ocupaban de darle calidad final, un poco como les he enseñado antes en Photoshop. Eran distintas versiones para el principio del juego, que la protagonista está en modo deprimido, entonces teníamos que tener un andar lánguido, y si se tropezaba se caía, entonces era ver cómo se deformaba el vestido, qué tipo de formas iba a adquirir, ese tipo de cosas. Y luego está el tema de la fluidez, que no sé si no sé, la gente que lo ha jugado, que haya jugado Gris, no sé si se ha percatado de que para ser un juego bidimensional, o sea, hecho con animación tradicional, es bastante fluido. En el sentido de que pocas veces en Gris se pasa de una acción a otra sin que haya fluidez, ¿vale? Es decir, si ahora el jugador decide correr, hay una animación para acelerar. Si el jugador decide pararse, hay una animación para frenar. Si el jugador salta y aterriza en el suelo, hay una animación para pasar a estarse quieto. Si el jugador
salta y sigue corriendo. ¿Eh? ¿Sí? Hay otra animación. Y luego si cambia de dirección, hay otra animación. Entonces, básicamente, la movida en Gris era que teníamos un lujo muy tocho. El mundo en donde ocurre todo el juego es un mundo onírico, donde hay muy pocos personajes. En Gris sabíamos que no íbamos a tener combate, por ejemplo, por tanto no hay enemigos. Tampoco el juego ejemplifica todo un viaje interior que hace la protagonista. Entonces había como pocos personajes con los que se fuera a encontrar. Y eso nos dejaba con mucha libertad para... O sea, nos dejaba con mucho tiempo y mucha fuerza de trabajo que podemos dedicar pura y exclusivamente a la protagonista. Y de estos dos muchachos que les he comentado antes, que habían trabajado en Ubisoft, uno de ellos, Roger Mendoza, era programador de animación de Assassin's Creed. O sea, que es un programador que está muy acostumbrado a que las animaciones fluyan de un estado a otro. El tío está muy acostumbrado a pensar en, no, si transicionamos de este estado a este otro estado, entonces hacemos una transición. O hacemos 20 transiciones si hace falta que venga de varios estados distintos y tal, ¿no? Para mí esto era nuevo, porque yo antes hacía animación 3D, pero hacía una animación 3D muy básica. Me entré a una empresa y prácticamente no utilizábamos transiciones, no había casi blends. Y trabajar con Roger fue muy guay, porque de repente era como en plan, hostia, pues tengo que pensar en cómo se pasa de una animación a otra. Y básicamente lo que acababa haciendo era, vamos a ver si lo tengo por aquí. Pam, pam. Sí. Lo que acababa haciendo era trabajar desde los loops. Es decir, tú sabes, como desarrollador, que el jugador no sabe nunca cuándo va a parar de hacer algo o a querer interrumpir una acción. Ese es el kit de la animación para videojuegos. Cuando tú trabajas en videojuegos, no es como una película, que es un medio pasivo, en el cual el espectador no tiene nada más que hacer que sentarse y comer palomitas si le apetece. En el videojuego, el jugador es un elemento activo y, por tanto, elige lo que quiere ver. Y lo elige cuando a él le sale de las narices. Entonces, como no sabemos exactamente cuándo el jugador va a querer cambiar de opinión con respecto a cualquier cosa, trabajamos por loops, por ciclos. Este es el ciclo de correr, es decir, que si el jugador quiere mantener apretado derecha en el mando durante 6 millones de años, oye, pues hay una animación para ti, para que puedas ver la animación de correr durante horas y no se vea extraño, ¿no? Y lo mismo no pasaba con la animación de idle, que es cuando el jugador pues, no hace absolutamente nada y se está quieto. Entonces tenemos una animación, que en este caso era esta, que también lupea, que también es un ciclo, que bueno, que puede estar repitiéndose infinitamente. ¿Qué pasa si el jugador quiere transicionar de esta loop a este loop? Pues yo lo que cogía era sobre todo al loop en el que iba a terminar la animación. Y aquí me imagino que esto no sé si es una copia de... ¿Qué guías? Bueno, pues aquí no está. Entonces lo que hacía era elegir el momento concreto de la animación a la que yo iba a ir, en este caso la animación de correr, ¿vale? Y prácticamente la intentaba reproducir lo antes posible, porque lo que tú no quieres tampoco es que el jugador esté mucho rato viendo animaciones de transición, porque a veces las animaciones de transición lo que tienen es que al intentar ser realistas tienen muchos juegos de cambio de peso, ¿no? En plan, porque si tú lo haces de manera realista, yo les invito a que lo prueben, si tú estás de pie y quieres empezar a correr de estar quieto a 0 metros por segundo a empezar a correr, necesitas que haya un cambio de peso de una pierna a otra, luego dejarte caer hacia adelante, luego levantar la pierna. Y ese tiempo, generalmente, el jugador no está en la velocidad máxima en la que va a estar el jugador una vez llegue al máximo de
de aceleración cuando el personaje corre, por ejemplo, ¿no? Esta es la cuestión de hacer los juegos responsivos. Si ustedes han jugado a cualquier juego AAA que tenga muchísimas transiciones, los Assassin's Creed son buenos ejemplos de esto. En general, tanta transición de un estado a otro lo que hace es sacrificar responsividad, es decir, el tiempo de respuesta del avatar al jugador, ¿no? Y nosotros queríamos minimizar esto, a pesar de que era un juego que era muy artístico y no estábamos en la búsqueda de un desafío de habilidad para una SIP. Y bueno, y precisamente por eso, lo que no queríamos era ponerle trabas al jugador, es decir, que tenga que calcular que cuando acelera hay un cierto cambio de velocidad y que ese cambio de velocidad a lo mejor puede afectar a cuando salta, ¿no? Entonces eso podría haber afectado al plataformeo y hacerlo más complicado. Si tienes que en tu cerebro asimilar que el jugador, o sea, que tu avatar tiene como dos velocidades distintas y que eso afecta a la longitud de los saltos, oye, pues eso es complicado. Lo queríamos simplificar lo máximo posible, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que en el frame 3, a lo mejor de una transición, pasando de idle a correr, ya estaba en el loop de correr. Ya está a velocidad máxima, ¿vale? Lo que hice fue mantener el loop de correr a partir de aquí. Esto ya es tal cual, el loop de correr. Las piernas, el peso, la cabeza. Esto ya es el loop de correr a partir del frame 4. Pero lo que hice, para hacerlo fluido, era utilizar la animación secundaria del vestido. Entonces el vestido lo hago crecer hasta que coge la forma de la animación de correr y además de tal manera que empalme con el loop, con la ondulación de la capa, de la parte de atrás del vestido, quiero decir. Que era lo que estábamos viendo antes. Pa, 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 pa. Pam, pam, pam. Exacto. Entonces, a partir de aquí, ¡pum!, velocidad máxima. El jugador ya está, ya siente que tiene control sobre el personaje, pero no ve un cambio brusco entre esto y esto. Sino que ve una pequeña transición, suave. Y no me acuerdo en qué frame... Vale. ¿En qué frame empalmaba? Y de hecho, esta es otra superventaja de haber trabajado con Peña que trabajaba en Ubisoft. Gente, una preguntita. Que yo me embalo, y ya he visto que me he embalado a todo hostia. ¿Me siguen? Se te entiende perfectamente por aquí, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale. Estamos abierta. Debajo de las mascarillas, la boca están todas abiertas. Sí, esto es raro. Esto, antes de dar charlas era más fácil, cuando podías ver la cara a la gente. Pero bueno, me imagino los profes lo pasan peor. Vale, ok, era simplemente por chequear. Ok. Vale, ¿dónde estamos? Ah, sí. La cuestión del empalme de frames. Esto es una cosa súper guay, que a mí me ha parecido un lujo de la leche, de poder trabajar con gente como Roger, que está muy acostumbrado a trabajar con animadores y a trabajar buscando que las animaciones, pues eso, de un Assassin's Creed, que imagínate que tiene que tener una cantidad de animaciones que flipas, pues intentar que todo fluya de una a la otra. Y yo me acuerdo un día que le digo, claro, Roger, es que yo veo complicado, ¿sabes? O sea, se me complica la animación si tengo que empalmar en el frame 1 desde aquí al loop de correr, porque el frame 1 concretamente, pues, que era este, a ver, sí, que era este frame, concretamente, oye, pues, no me venía bien, no me venía bien el pelo, no me venía bien la pierna, no me venía bien el vestido, y me dice, no te preocupes, tú dime a qué frame quieres que lo lleve. Entonces, yo siempre que hacía una transición, lo que hacía era elegir en qué frame del loop iba a empalmar. En este caso me venía de puta madre el 10. Dijo, oye, pues mira, fantástico. Se lo comunicaba a Roger y le decía, oye, mira, en el frame 10, o sea, en la transición de idle a correr, empalma con el frame 10 del loop de correr. Y entonces, claro, eso te facilitaba que te cagas el trabajo como animador porque dices, hostia, yo puedo elegir a dónde voy, ¿no? Es la misma historia
cuando pasábamos de la animación de correr a la animación de frenar. Que metíamos todo este movimiento con el vestido y lo terminábamos de empalmar con el idle. Vamos a ver, ¿dónde? No puede ver, se está reproduciendo ya. Vale. Al frame 2. Al frame 2 del idle. En vez del frame 1. ¿Por qué? No me acuerdo. Seguramente por alguna cuestión de las ondulaciones aquí en el vestido. Que, por cierto, aquí puede que hayan notado ustedes que, oye, el cambio entre correr y frenar, pues es bastante más brusco de lo que estaba yo vendiendo hace un momento, ¿no? De, oye, esto de aquí no fluye tanto, aquí de repente hay un snap que flipas, ¿no? Y eso es verdad, pero cuando lo ves en movimiento, de esto no te percatas tanto. ¿Por qué? Porque a veces los cambios bruscos, si tú te aseguras luego de tener un ease out, un momento en el cual es decir, el cambio es brusco, ¿vale? Pero mira todo el trabajo que hay, la animación de frenar, que es esta, son 8 dibujos. Todos estos 8 dibujos refuerzan la pose final, la pose a la que vas a ir. Y esto no deja de moverse, suavito, todo el vestido, ¿vale? El cambio entre esto y esto ha sido exagerado, pero luego, como el resto no lo es, y el resto es, digamos, calmado, y vas viendo cómo se frena, esto te viene súper bien a la hora de hacer cambios importantes, porque el ojo no es capaz de darse cuenta de un cambio brusco, a no ser que ese cambio brusco se mantenga. ¿Sabes? Como si tú ves como cambios muy rápidos constantemente, pierde fluidez. Pero si es un cambio brusco y luego ese cambio brusco se asienta en otra cosa, oye, pues ni tan mal, ¿no? Y esto también viene muy bien a la hora de seguir haciendo que el control sea responsivo. Porque en gris, si te paras y no te quieres caer de una plataforma, no tienes que esperar a que la niña frene y tenga inercia y vaya, ¿cómo se dice?, derrapando por el suelo. Que se han jugado a, yo qué sé, los antiguos Prince of Persia. No sé por qué diablos ustedes con la edad que tienen van a jugar a los antiguos Prince of Persia, ¿vale? Porque esto es una cosa de MS2, pero una cosa de viejo. Pero en aquellos juegos en los que la animación estaba rotoscopiada y era muy, muy realista, tenía mucho, mucho, mucho peso, el plataformeo, una de las problemáticas que había era que era tan realista que como en la vida real, que tu cuerpo tiene inercia, ¿no? Entonces eso dificultaba que flipas el plataformeo porque tenías que saltar al píxel y era muy incontrolable. En cambio, Gris, nosotros decimos, no, el jugador se pare, pum, quieto, ya está, ¿sabes? Entonces, el cambio es rápido, pero como hay un ease out, oye, pues esta suavidad hace que no te sientas que te sientas en control, pero que no sientes que, bueno, que estás viendo una cosa como de mala calidad, ¿no? En plan de un cambio de una cosa a otra. Y otro truco que utilizaba para precisamente eso es, aunque los cambios sean bruscos, si puedo meter una ondulación, si puedo conseguir que la línea de la curva del vestido guíe el movimiento, hacía que los cambios entre animaciones, hostia, pues no quedasen tan mal. Esto pasaba mucho en la animación de planear. Tenemos una animación de planear que Conrad quería añadirle unas alas al vestido. Esta es una de las gracias del juego, es que el vestido cambia de forma dependiendo de los poderes que obtiene el jugador, ¿no? Entonces teníamos unas animaciones para volar, ¿vale? Con estas alas. Y necesitamos, por ejemplo, una animación de cambio de dirección. Es decir, porque tú imagínate que tienes este cacho o sea, esta es una silueta como súper marcada,
plan, con esta horizontalidad potente aquí, con las piernas marcando aquí, no sé cuánto y no sé qué, y lo que hacen la mayor parte de juegos en 2D, por una cuestión de falta de recursos, no porque la gente sea vaga, sino porque esto cuesta, es simplemente, si cambias de dirección, ¡pum!, lo mirroreas, ¿vale? Le metes un mirror al sprite y a vivir la vida. Que fantástico, que genial, dependiendo del presupuesto, a lo mejor es la mejor opción que tienes. En nuestro caso, como ya digo, como solo teníamos un único personaje protagonista, oye, pues nos podemos permitir el lujo de hacer cambios de giros en el aire más currados, ¿no? Entonces, en este caso, el turn creo que son 7 frames. Mira, 7 frames son buenos para los giros. Y aquí también el cambio es relativamente brusco a nivel del momento en el que cambias de lado. Bueno, ni tanto, ¿no? Pero aquí lo que utilizaba para facilitarme todo el trabajo era el tema de la ondulación. Hacer ondular, como ven, las alas y hacerlas empalmar, pues ahora posiblemente en alguna parte. Mira, las hacemos empalmar no en el loop de planear, sino en una pequeña variación del loop que le añadimos un pequeño aleteo. Ah, ya me acuerdo. Teníamos el loop de planeo, que creo que es este de acá. A ver. Perdón. El loop. Ahí está. El loop de aleteo, que son 12 dibujos, ¿vale? Y como ven, es simplemente las alas se mueven un poquito. Es como si el aire las estuviese haciendo ondular un poco. Claro, se mueve un poquito el pelo y se mueve un poquito el vestido. Entonces, para que no fuera muy aburrido, yo pensé, digo, hostia, pues estaría guay meterle un pequeño aleteo al loop. Entonces, lo único que hacía era eso, meterle pues eso, que las alas suban un poquito y luego bajen y den un golpecito. Y me di cuenta de que esa variación, esa es. Esta variación. De repente se ¡yup! Y me di cuenta de que esta variación venía fantástica para cualquier transición. O sea, prácticamente todas las transiciones que van al loop de planear pasan antes por el pequeño aleteo este, plonk. Y así te asegurabas de que, oye, pues no solo es que quede fluido, sino que además quede con un poquito de vida, ¿no? Este era un poco la cuestión de la animación en gris y del tema de la fluidez, ¿vale? Y luego hay otro punto más del tema de fluidez, porque esto ya no era cosa mía. Esto ya era cuestión de programación, ¿vale? Y voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, porque me parece que es una idea de castaña lo que se hizo para Gris. Y no lo hice yo, lo hizo este muchacho, Roger, que era el que se encargaba de la implementación de todas las animaciones dentro del motor. Por cierto, si alguien tiene dudas, el motor es Unity. Vale. A pesar de tener no sé cuántas transiciones entre unos estados y otros, hay veces que el jugador decide que no, que él ha cambiado de opinión y quiere interrumpir la animación donde a él le sale de las narices. Y como estamos viendo, oye, aquí las transiciones son relativamente largas, 7 dibujos por transición, 8 dibujos por transición, pues son unos cuantos dibujos en los cuales el jugador puede interrumpir la animación, ¿vale? 8 dibujos parece poco, o 7 dibujos parecen pocos, pero pensar que la animación en Gris va a 24 frames por segundo. La lógica del juego va a 60. Son dos cosas distintas. La animación puede ir más fluida o menos fluida, y la lógica del juego es otra cuestión completamente distinta, que va a otro frame rate. En el caso de Gris va a 60 frames por segundo, es decir, que la animación que va a 24 frames por segundo significa que los sprites se quedan en pantalla mucho más tiempo de lo que de la velocidad a la que se actualiza el juego. Es decir, que 7 dibujos de transición no son 7 frames en el juego. 14, son más de 14 frames. Son más de 14 frames.
Más de 14 frames, a ver, no es un segundo, pero es suficiente como para que el jugador pueda decir, bueno, pues en medio de esto, mira, en este dibujo tan bonito, pues no, he vuelto a cambiar de idea y quiero volver a cambiar de dirección, quiero ir otra vez para el otro lado. Pues este programador, a mano, por código, iba eligiendo animación por animación, iba diciendo, vale, si el jugador interrumpe en el frame 1, 2 o 3 del giro en el aire y quiere cambiar otra vez de dirección, entonces pasamos al frame mirroreado número 2 de la animación y la volvemos a repetir, pero hacia el otro lado. Sí, a ver si me lo explico, a ver si lo explico mejor aquí. Ahí estamos. Vale. Si el jugador decide que quiere interrumpir la animación de correr en el momento del loop de correr en el cual las piernas están más separadas, es decir, en el contact, pues creo que pasábamos a... No me acuerdo si era este frame. Creo que pasamos a este frame. Mientras que si estaba en el momento del passing, cuando las piernas estaban más juntas, pasábamos a otro. No me acuerdo cuál. Pero el caso es que esto se hizo frame por frame. Es decir, no, si cancelamos la animación entre este frame, este frame, este frame, este frame, pasamos a tal otra animación en el frame 6 o en el frame 4. Y si estamos en este otro momento de la animación, pasamos al frame 3 o en el frame 2 de la siguiente animación a la que se haya transicionado. Y eso se hizo a mano por código, que a mí me sigue pareciendo una locura y que a día de hoy es lo que permite que no solo con las transiciones que hice yo, sino que a nivel de programación, pues se lograra que la animación funcionase súper, de manera súper fluida. Y llevo una hora hablando seguida. No sé si les quería comentar una cosa más. Miro rápidamente si tengo un archivo por aquí a mano. Y que creo que era. Vean estos dos. Ahí estamos. Vale. Sí, y la última cosita. Y ya, si quieren, porque llevo una horita de palique, si quieren, pasamos a preguntitas. Pero una última cosa que era muy guay de Gris es cuando intentas trabajar de manera inteligente. O sea, a ver, yo sé que esto es un oxímoron porque trabajamos en Photoshop, lo cual ya no es inteligente por definición. Pero oye, cuando podíamos ahorrarnos cursos, lo intentábamos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hicimos, o sea, que descubrimos, era que la animación de frenar nos venía fantástica para muchas cosas. Y entonces descubrimos que esta silueta de aquí, si la aprovechábamos, podíamos utilizarla también para aterrizar. Entonces, la animación de aterrizar es esta. La animación de aterrizar es, cuando tú saltas, se ve este frame, se ve este dibujo, ya está, con el... a ver, creo que lo tengo por acá. Lamp transition to idle, lamp transition to jump rope. Vale. Vienes desde aquí, este es el loop de caer, ¿vale? Loop de caída. Y cuando llegábamos al suelo, pasábamos por este dibujo, que le llamábamos aterrizaje, es un único dibujo, y descubrimos que colaba tanto con la animación de frenar, y de repente era como, ah, pues mira, Lantoide, exacto, aquí. Ah, no, ni siquiera está aquí metida, pero aquí debería estar metida. Bueno, esto está mal montado porque es un montaje que he hecho yo, malamente en Photoshop, pero aquí falta un frame. Aquí falta que pase por Transition to Land. Pero en el juego ocurre, en el juego el vestido se deforma así y luego empalma con este frame. Y este frame directamente va, papá, a que el vestido hace un ease out y empalma con el idle. Oye, fantástico. Pues descubrimos también que la animación de acelerar
este frame tenía un poco esta forma, más o menos, y entonces hicimos una transición para correr, como muy parecida, no me acuerdo en qué frame colábamos esto. Ah, no, Jump to Run es una animación. Perdón, me estoy inventando cosas. Teníamos una animación específica para aterrizar y correr. Ah, vale. Perdón, que aparezco aquí como muy poco profesional, pero es que hace tiempo de esto. Puede ser que esta animación la utilizásemos luego para... o que estos son los frames finales de Idle to Run. Pero el caso es que si podíamos utilizar fragmentos de una animación en otra animación, los utilizábamos. Eso es un poco lo que quería decir con este tema de las transiciones y me he hecho un poco lío. Y, y ya está. Y, creo que este es más o menos... o sea, podría seguir hablando un rato más largo de más cosas, pero yo creo que si tienen preguntas es más fácil eh, que yo siga hablando un poco de manera que sea un poco más interesante para ustedes. Bueno, pues no sé, ¿tenía alguna No sé, pregunta? no sé si les ha abrumado mucho. Yo cuando empiezo a hablar, es lo que tiene es que me cuesta parar y sin la audiencia delante, sino mirando lo que tengo en el Photoshop, me olvido de que estaban ustedes ahí. Espero que no haya sido mucho lío. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Que esto de hablar a una pantalla, al final acabas... No sé si tenía alguna pregunta por los de la gente que está en casa, a la otra aula. Se pregunta por el chat, si tienen alguna duda. Yo no estoy muy acostumbrado a esto del chat, pero veo que tampoco hay... ¿Cuánto tiempo de dedicación para hacer las animaciones, las secuencias de animación? No sé si Pues, se... sí, más o menos. Las animaciones, pues depende mucho. En Gris concretamente, ¿qué hacíamos? Animaciones cortas, por ejemplo, estas transiciones, estos cambios de un estado a otro, sitio de dibujillos, así y tal, pues a lo mejor éramos capaces de hacer 4 o 5 a la semana. Si había un loop, por ejemplo, los ciclos tienden a requerir más trabajo porque tienen este punto no sé si me ven en pantalla, pero esto es una cosa que hago yo mucho, de ondulaciones, y entonces tú la empiezas a dibujar la ondulación tan feliz de la vida y con la misma que vuelve a empezar otra vez el ciclo ya no te cuadra. Y eso requería como más pulido. Y a lo mejor de esas pues sacábamos 3 a la semana como mucho. Y luego estaba el equipo de trabajo el trabajo del equipo de cleanup, que bueno, que eso era muchísimo trabajo por el tema del pelo, que básicamente el pelo, voy a hacer otra vez a compartir pantalla un segundito, porque esto es criminal, ¿vale? Y es la única cosa que yo creo que es un error terrible que cometimos en el proceso de desarrollo. Porque de todo lo demás estamos bastante contentos. De todo lo demás, cuando hubo errores, eran como cosas que, mira, pues no se podían evitar por lo que fuera, ¿sabes? Pero esto concretamente nos lo comimos. Pam. Quizás lo tenga en el IDLE, mejor, como mejor se ve en el IDLE. Básicamente, había una idea al principio del proyecto. Chicos, no sé quién tiene ahora mismo el micrófono activado, pero... Sí, perdona. Vale, bueno, merci. Que estaba escuchando como ruidos bajo el agua. Vale, ok. No sé si ustedes se nota el nivel de sombreado que hay en el pelo. No sé si lo están viendo. ¿Vale? Esto es frame por frame dibujado. Uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y la idea era mantenerlo consistente. ¿Vale? Esto es, para que se hagan una idea, esto es con un pincel que tiene capacidad para pillar, ¿no es este pincel concretamente?
pero la idea era a maniquí ir generando estos degradados y que fuera quedando dentro del modelo, ¿vale? Esto es una malísima idea, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué se hizo esto? Porque al principio del proyecto, como el proyecto sabíamos que iba a ser como muy contemplativo, es decir, que tampoco iba a tener como muchísimo cuestión de skill y lo que queríamos era destacar lo máximo posible el tema del arte, había una idea de que el juego tuviese zoom outs de la hostia para poder ver todo el arte que se hacía de fondo y crear composiciones estéticas muy, 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 muy bonitas. Pero luego también había una idea de que habría momentos en los cuales la cámara se acercaría mucho y se podrían ver el nivel de detalle de los sprites, ¿vale? Entonces por eso el sprite se detallaba tanto a nivel de sombreado. También ocurría en las piernas, que están sombreadas frame por frame, pintaditas a mano, ¿vale? ¿Qué pasó? Que descubrimos que a nivel de diseño de nivel, en un plataformero 2D, cuando acercas mucho la cámara al avatar del jugador, el jugador pierde el contexto de todo lo que hay alrededor y se perdía. La peña se perdía que flipas. Entonces queríamos, yo qué sé, pasar por una arcada bonita y ver personajes corriendo por ahí, hacíamos zoom in, no sé qué y tal, y la peña de repente ya no sabía dónde estaba. Al salir de la arcada, al salir de los arcos, se queda como en plan de, perdón, ¿a dónde los estoy? Porque había perdido el referente, ¿no? Entonces dejamos de tener esos zooms, esos zoomings, y se empezaba a ver más, el personaje se empezaba a ver como máximo así de cerca. Y luego en la Switch, imagínate, en la Switch ya se veía aquello diminuto. Y claro, me dirás tú si valía o no la pena currarnos todo el sombreado este que tiene el pelo, que lo pudiéramos haber sacado sin el sombreado este y hubiera quedado igual de fetén. ¿Qué pasa? Que eso nos dimos cuenta a final de proyecto. El tema de la cámara nos dimos cuenta, no a final, pero como ya ha pasado el ecuador el proyecto. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? O terminar la niña, que en ese momento eran como llevábamos como 800 sprites, ¿no? Ponte, y dijimos, bueno, pues que la niña estaba a punto de terminarse ya, tenemos 800 sprites, ¿qué hacemos? ¿Quitarle el sombreado a esos 800 sprites? Bueno, pues un curro, pero se puede hacer. O terminamos con lo que quede, que ya no debe de quedarle mucho a la niña, y lo terminamos con con el pelo consistente, ¿no? Y dijimos, bueno, tiramos que ya, ¿qué quedarán? ¿100 dibujos nuevos? ¿200 dibujos nuevos? Pues bueno, lo que quedaban eran otros 600. Así que al final hicimos el primo y tuvimos al equipo de cleanup volviéndose absolutamente locos para que el pelo no temblase demasiado el modelo de los brillitos y las sombras y demás fuese consistente. Y claro, las pobres se volvieron locas ahí trabajando a tope. Y es un trabajo al que no se le hace demasiado precio, porque es que no en el juego no se ve, pero nos ha dejado unos sprites que, bueno, si esto lo imprimes en alta resolución, queda fantástico en la pared. Entonces, esta ha sido la anécdota de sombrear el pelo. Si alguien tiene más preguntas. Entiendo pues que tú solamente animabas en plan el contorno y después el otro equipo pintaba y coloreaba el resto, ¿no? Sí, yo me ocupaba de la línea. El otro equipo no eran animadores, eran ilustradores. Entonces, lo que yo procuraba era dejarle la línea no en calidad final, porque eso lo hacían ellos, pero dejárselo lo máximo limpio para que ellos tuviesen que interpretar lo mínimo en mi dibujo. Y durante un tiempo tuve también ayuda de un chaval que se llama Rubén Berkeley, que me echaba un cable haciendo intercalado y era él y yo nos ocupábamos de que la línea quedase lo más limpia posible sin ser calidad final, para que fuera lo más fácil posible para el equipo de cleanup. El equipo de cleanup varió mucho de tamaño, pero al final eran 3 personas de base, pero llegaron a ser 6 personas. O sea, había mucha más gente de cleanup que de animación. En animación estaba yo y de vez en cuando tenía alguien que me echaba un cable con intercalado.
Y en cuanto como equipo de animación, os encargabais de lo que era la niña, los personajes que podían aparecer, porque después lo consultábamos con algunos alumnos de comentar si todo lo que son escenarios, animaciones que se ven como de textura de acuarela, que en algún momento se pueden mover, partículas que caen, todo eso no entra en eso es otro equipo. Bueno, hay algunos efectos. Sí, perdón. Ah, vale, que se me está escuchando a mí mismo. Vale. No, hay un poco de todo. Todo lo que era tema de personajes lo llevábamos nosotros en animación. Los personajes principales de Gris son la niña y el antagonista. El antagonista es el bicho este de chavapote negro y tal. Eso también es animación tradicional, frame por frame, pitipum pitipán. Ese también nos volvimos bastante locos. Luego, todo el tema de partículas, hay dos vertientes. Las partículas que estaban hechas a base de sprites, por ejemplo, los efectos de polvo, salpicaduras de agua, sí, efectos de polvo y salpicaduras de agua, vamos a decir que es lo básico. Eso estaba hecho por sprites y también lo hacíamos nosotros. Y luego había un set de animaciones de partículas que se hacían directamente en Unity, que se hace utilizando el sistema de partículas de Unity, para el cual también nos ocupábamos nosotros, sobre todo a final de proyecto. Aquí nos ha hecho un cable Joel Rousset, que es el hermano de Conrad, que también es animador, trabajaba conmigo en Nograma y tiene muy buena mano para las partículas. Y yo también hice bastante partícula al final del proyecto. Y luego hay algunos efectos de acuarela que son muy preeminentes en el juego, que tienen mucho protagonismo y que molan mucho, pero de eso se ocupaba programación, utilizando vídeos ya pre-renderizados de tinta entrando en agua, que esto era un set de vídeos que compramos, un set de vídeos de alta calidad que compramos en una tienda online. Y entonces lo que hacían era introducirlos en Unity y darles aplicarles un shader para que fueran como, ¿cómo se dice? Como modos de fusión de capa de Photoshop. Entonces podíamos elegir si queremos que estuviese en multiplicar, si queremos que estuviese en screen, este tipo de cosas. Y así es como hacemos los efectos con acuarelas. ¿Alguna otra pregunta? Cuando has dicho que era una bestieza hacer la animación de un juego con Photoshop, ¿qué herramienta usarías ahora? Ahora mismo estamos probando con Toon Boom, que es una herramienta, es un software de animación específico para televisión, ¿vale? Para crear sprites es matar una mosca a cañonazos, ya te lo digo, ¿eh? O sea, porque es un software caro que tiene 800.000 opciones de las cuales yo no uso ni la mitad. Para hacer paneos, para hacer un mogollón de movidas que mola mucho. Es con el que se hace, por ejemplo, Rick y Morty. Rick y Morty está animado con Toon Boom, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Toon Boom es que es un programa vectorial, como podría serlo el antiguo Flash, ¿vale? Entonces, y además de eso, que es un programa de animación. Es decir, que tiene 800 atajos de teclado, un montón de herramientas para facilitarte la animación. Entonces, es lo que estamos utilizando ahora y la verdad que va bastante fino. El hecho de que sea vectorial nos permite escalar sprites a lo que nos salga de las narices, es decir, si queremos hacer por lo que sea, ¿no? Oh, nada, pues ha salido la Play 5 y esto ya puede mover los multiflops, lo que haga falta, pues hay que hacer los sprites a 4K. ¿Qué problema? No pierde calidad, lo podemos hacer. Y los pinceles que tiene Toon Boom son bastante guays, que le puedes añadir textura de bitmap y aún así los trata como si fueran vectoriales, con lo cual puedes tener pinceles con cierta texturilla y con cierta gracia, pero siendo vectoriales. Tiene algunas pasadas súper guapas, tío, de asignación de colores por IDs, de tal manera que tú cuando pintas algo, tú lo pintas y el programa te pregunta, ¿de qué color es esto? Y tú le dices, este azul. Y entonces, cuando tú le dices ese azul, el tío le crea como una identificación a ese color y todo lo que está pintado con esa identificación. Y tú de repente dices, oye, viene el equipo de arte y te dice, oye, que hemos estado pensando que ahora eso no es azul, eso es rojo. Hay que cambiar todos los sprites. Entonces, de repente tienes que cambiar los sprites de todas las animaciones.
Eso es una locura que, o sea, eso en gris estaba prohibido. En plan, si alguien te venía feliz de la vida y dice, no, que el color del pelo ahora va a ser rojo. Le cogíamos una silla y se la rompíamos en la cabeza. O sea, era como inviable, ¿no? En plan, esto está prohibido. Llega a un punto, porque son a lo mejor esos 600 dibujos que tienes que tocar uno por uno. En un punto le dices, oye, mira, ¿te acuerdas la idea esta que te dije que era azul? Ahora es roja. Dicen, vale, ok, pues lo aplico a todos los dibujos. Sí. Esto cambia todo, tío. Es una maravilla. No les puedo enseñar nada porque esto es secreto ahora. Pero sí, ahora estamos trabajando con Toon Boom. Que ya te digo que es un software muy pensado para televisión y lo quieren mover un poquito más a juegos y tal, y no sé qué, pero casi nadie lo está utilizando para juegos. Ahora mismo que yo sepa, el único juego que sé que ha salido que está animado con Toon Boom es el Jotun, no sé cómo se pronuncia, y de la misma gente, el Spiritfarer, que si no lo conocen es una preciosidad. Échenle un ojo, por favor, si plau, porque es increíble y eso está hecho con Toon Boom. O sea, que es animación, nosotros seguimos haciendo animación frame por frame, dibujado a mano, ¿vale? O sea, eso no está cambiando porque es el feeling que Conrad quiere seguir manteniendo en la animación del juego. Pero Spiritfarer tiene animación que está hecha vectorial y... lo estoy buscando por YouTube. Es vectorial y cutout. Cuesta darse cuenta, verdaderamente. Lo paso por el chat si lo quieren echar un ojo. Porque los tíos hacen una mezcla entre animación por huesos y animación tradicional. Y la hacen tan bien que es difícil darse cuenta. Te crees que es solo tradicional. Está súper bien tirado. Sí, esa es básicamente la respuesta. Y no, por cierto, y no utilizamos Flash, que fue una propuesta que se hizo, porque el tema del trazo de Flash es demasiado característico, no conseguíamos cambiarlo. Tampoco teníamos mucha experiencia con el programa. Y lo que queríamos era tener mucho control sobre todas las cositas pequeñas y por eso utilizábamos Photoshop. Y de hecho, eso es una de las pequeñas problemáticas que estamos teniendo con Toon Boom, porque ahora todo lo que a mí me lo pasan por Photoshop y yo tengo que intentar conseguir que en Toon Boom se vea igual. Y es un poco challenge a veces, porque me tienes que hacer como algunos reajustes por ahí, pero bueno, yo creo que vale mucho la pena por eso, porque hay como un montón de herramientas que tiene el software que están pensadas para animadores. Papel cebolla, para empezar, que es una cosa que con Photoshop no tenía. Fantástico. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. En el chat hay algo, ¿no? En el chat, Adrián ha escrito el enlace a este juego. Sí, claro, después lo miraremos. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, yo, en realidad, parte de las gracias. Yo creo que ha sido una masterclass en toda regla, ha sido información que encaja perfectamente con parte de lo que estamos dando aquí en estos estudios y cómo estamos enfocando los ciclos. O sea, yo creo que ha sido una masterclass fabulosa y solo me queda darte las gracias y que cuando... Es una lástima que no hayas podido estar aquí presencialmente, pero bueno, queda para la próxima vez, porque seguro que lo vas a... Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, chicos, darles las gracias a ustedes por aguantarme la turra durante hora y pico y nada, espero que les haya sido más que sea informativo y ameno y que no haya sido como demasiado denso. Y nada, pues ya nos vemos en otro momento. De acuerdo. Gracias. Venga, chiquets, a pasarlo bien. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias.